Quiero invitarle a que pueda ir abriendo su Biblia, por favor, en la carta a los Efesios, capítulo 2. Carta a los Efesios, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 1 nada más. El sermón de hoy va a estar direccionado a atender parte de lo que como iglesia, al finalizar este sermón o el servicio, vamos a estar discutiendo en nuestra reunión de la membresía. Recuerdo que hoy, con el favor de Dios, vamos a presentar el tercer capítulo de nuestra declaración de fe. Y prestando atención a eso, quise poder traer delante de ustedes lo que la Biblia dice acerca de la doctrina del hombre. La doctrina del hombre, también conocida como la antropología. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que dice el Señor en su palabra. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice así: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Este es un versículo demasiado corto. Sin embargo, un versículo que está lleno de mucho significado, lo cual también muestra cuál es la condición del hombre que todavía no ha creído al Señor. Quiero hablarle un poco acerca de cómo, a medida que ha pasado la historia, los años de la iglesia, se levantaron diferentes hombres, los cuales torcieron las escrituras para afirmar cosas del hombre que no necesariamente son ciertas. Finalmente toman la escritura y la tuercen para decir algo que en realidad el Señor no ha dicho. Y hoy quiero hablarles de un hombre que existió por el siglo IV después de Cristo. Él se levantó como una de las personas más reconocidas de ese siglo, y no necesariamente reconocida por algo bueno, sino más bien por algo totalmente horrible. De hecho, este fue un hombre por cuya enseñanza muchas personas hoy han sido influenciadas y lamentablemente han hablado cosas que la Biblia no enseña. Finalmente, ha guiado o llegó a guiar en su momento el pensamiento de tantas personas que llegaron inclusive a desviarse de las confesiones de la iglesia durante los primeros siglos de ella. Fíjese que este hombre se llamó Pelagio, un hombre muy reconocido. Él enseñó, y preste atención a esto que estoy por decir, él enseñó que los seres humanos tienen una capacidad natural para rechazar el mal y buscar a Dios. Repito, él enseñó que los seres humanos tienen una capacidad natural para rechazar el mal y buscar a Dios. Que la amonestación de Cristo que él hizo, sed vosotros perfectos, presupone esta capacidad que el hombre tiene para rechazar el mal o buscar el bien. Y que la gracia es la capacidad natural dada por Dios para buscar y servir a Dios. Por un momento usted, al escuchar eso, puede decir: ay, ¿qué tiene eso de malo? Si usted reflexiona un poco y estudia un poco más las escrituras, se va a dar cuenta que lo que él está enseñando va en contra de varios pasajes que nosotros tenemos en la palabra. Lo que él está diciendo, lo está diciendo de personas, hombres y mujeres, que no han sido regenerados. Personas que todavía no han sido objeto de la misericordia o de la gracia de Dios. Y en otras palabras, afirma que el hombre puede llegar a Dios por sí solo. Eso es lo que él quiere decir. Que el hombre no es totalmente malo, sino que es parcialmente malo y parcialmente bueno. Y por tanto, si es un poco bueno, puede ir hacia Dios. Ya por el 416 después de Cristo, la iglesia celebró 2 reuniones en las cuales condenó la enseñanza de este hombre. Condenó sus doctrinas, sus enseñanzas que se estaban propagando. Y finalmente terminan declarándolo un hereje. Si usted no sabe qué es esa palabra hereje, sencillamente significa alguien que tuerce la verdad. Cuando en la historia de la iglesia se habla de personas que reciben este título de hereje, son personas con las cuales hay que tener mucho cuidado, y las doctrinas que ellos enseñaron. Y es precisamente de estas personas de las cuales el apóstol Pablo dice que tengamos cuidado, que son falsos profetas, que tuercen las escrituras, que obviamente no demos oído a sus enseñanzas, ni prestemos atención a lo que ellos dicen, sino a lo que el Señor
nos ha enseñado su palabra. Algunos años después de que fue declarado por la Iglesia Universal como un hereje, se levantó otro grupo de personas que tomó sus doctrinas y las cambió un poco para que fueran un poco más aceptables. Ese movimiento empezó a ser llamado con el tiempo semipelagianismo. Era sencillamente una variación de esta doctrina que enseñó este hereje. Sin embargo, la Iglesia lo volvió a condenar como una herejía. Fíjense cómo la Iglesia en sus reuniones, hablando de la Iglesia Universal, en sus reuniones estudió, confirmó con la palabra de Dios que tales enseñanzas no vienen de Dios. ¿Cuáles? Las que ya les dije. Creer que el hombre es parcialmente bueno y parcialmente malo sin haber sido regenerado y que por tanto puede buscar a Dios cuando él quiera. El problema de esta doctrina es creer que el hombre no cayó en un estado total de pecado, que no cayó definitivamente de ese estado de bondad con el cual había sido creado. Recordará Génesis que allá el Señor, cuando creó a todas las cosas y en el sexto día creó a la humanidad, Dios los hizo buenos. Estas personas, tanto Pelagio como el resto de sus seguidores, empezaron a afirmar que el hombre no había caído totalmente de esa condición y que por tanto, como ya le mencioné ahorita, es como por decirlo, mitad bueno y mitad malo. Oiga, eso alguien podría decir, bueno, pero eso está bien. ¿Es verdad? Yo creo eso. Usted puede creer eso, sin embargo, recuerde que tiene que dar atención a lo que la palabra de Dios dice. Finalmente, ¿cuál es la voluntad o la enseñanza que va a prevalecer? ¿Acaso no es la palabra de Dios? Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra, dice el Señor, no pasará. Así que prestemos atención a lo que el Señor dice allí. Dicho de otra manera, estas doctrinas que enseñaron estos hombres sugieren que el hombre todavía queda en él una luz natural capaz de guiarlo para llegar hacia Cristo por su propia cuenta. Y por supuesto, esa postura ignora lo que la Escritura dice. Un texto, por lo menos usemos un solo texto para demostrar que el hombre no puede llegar a Dios por sí solo, que necesita absolutamente la obra regeneradora de Dios para que pueda llegar a ser. Y estas palabras no las dijo otro apóstol, las dijo el Señor Jesucristo. En Juan 6, versículo 44, el Señor Jesucristo dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Quiere algo mucho más simple que eso? ¿O más entendible? Bueno, en el resto de la Escritura podrá encontrar muchas otras afirmaciones. Pero creo que esta es una de las más sencillas para entender que lo que afirmaron estas personas y lo que siguen afirmando algunos hoy en día está en total contrariedad con lo que la Escritura enseña respecto de la doctrina del hombre. Nadie puede venir a Dios a menos que Él lo atraiga hacia Él. Y es curioso que se mencione ese término que dice que le trajere. ¿Sabe usted que ese término en el idioma original significa más bien arrastrar? Ninguno puede venir al Señor Jesucristo a menos que Dios lo tome y lo arrastre hacia Él. ¿Por qué? Hermanos, porque nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestra naturaleza es tan malvada y tan pecadora que Dios nos toma y nos atrae hacia sí con lazos de amor. Nuestro pecado es grande, pero la mejor y buena noticia es esto, que cuando el pecado abundó, su gracia sobreabundó. Usted tiene que decir amén a eso si ha creído. Y esta es la razón. Si usted ha creído, es porque Dios rompió con la dureza de su corazón. Dios convirtió su corazón de piedra en un corazón de carne y ahora capaz de poder responder al mensaje del Evangelio y decir, sí, Señor, yo creo en ti. Quisiera usar una ilustración sencilla para demostrar la condición caída del hombre. Algunas personas han querido defender este pensamiento de que no son totalmente malos, porque no hacen cosas malas. A lo mejor usted ha podido hablar con alguna persona y le podría decir, bueno, yo no soy totalmente malo, yo soy un poco bueno, yo no hago cosas malas. Y en parte puede ser verdad. Usted puede tener un vecino que no se porta mal, ¿verdad? Y le puede decir, yo no soy tan malo. Yo soy bueno, hago cosas malas, le doy comida a las personas, ayudo a necesitados. Si veo a alguien por ahí que se les pichó el caucho, me bajo,
coloco allí los tarantines y cambio el caucho con él, entre otras cosas. Hace el bien, en general, podríamos decir eso. Sin embargo, ¿se puede decir que son personas buenas delante de Dios? Si tuviéramos que juzgarnos a todos nosotros conforme al estándar de Dios, ¿todavía podríamos decir que somos buenos? Aquí es donde le pongo la ilustración. Cuando escucho estas cosas, le pongo el ejemplo del agua que es 99% pura. Imagine que le ofrecen a usted un vaso con agua que es 99% pura y 1% veneno. Le pregunto yo, ¿tomaría el vaso y lo bebería? Si alguien le dice, mira, te voy a dar un vaso que es 99% agua y 1% veneno, supongamos que usted tiene sed, ¿tomaría esa agua? Yo creo que la lógica nos debería llevar a decir, no, si yo fuera usted, sencillamente no lo haría, porque independientemente del porcentaje, esa agua está envenenada. Independientemente del porcentaje, esa agua está envenenada. Esto es quizás una ilustración vaga de la realidad en la que se encuentra el hombre, pero nos ayuda a colocarnos en nuestro propio sitio. Es decir, arremete contra nuestro propio orgullo. Mire, si usted cree que es 99% bueno, déjeme decirle que no es así. Usted es 100% malo. Usted y yo, por supuesto. Todos nosotros somos 100% malos. Y la única razón por la que hoy nosotros no somos lo más malos que podemos ser es por la gracia de Dios. Hoy no hemos sido consumidos por su pura misericordia. El Señor ha puesto como un freno para que nosotros no seamos lo más malo que podemos ser. Y creo que los que ya hemos creído podemos afirmar esa misma verdad. Si el Señor lo dejara a sus propias riendas, ¿usted qué haría? Lo más natural que usted hiciera si el Señor lo dejara es pecar y pecar y pecar. Hermanos, estamos necesitados de Dios todos los días. Todos los días estamos necesitados de Dios. Nuestra salvación está en manos del Señor. ¿Usted se imagina que la salvación estuviera en nuestras manos? Estaríamos entonces, por supuesto, muy perdidos. ¿Qué dice Dios de nuestro estado antes de venir a Él? De nuestra condición antes de conocerle. ¿Y cuál es la condición del hombre antes de venir a Cristo? Estas son las preguntas que vamos a tratar de abordar el día de hoy a través de este texto de Efesios 2:1. Dios quiera que nuestra perspectiva acerca de nosotros mismos pueda ser bíblica en todos los sentidos, sin ningún tipo de mezcla con lo que las filosofías de este mundo han querido enseñar. Y eso es parte de lo que vamos a estar entendiendo hoy. ¿Por qué pensamos lo que pensamos? ¿Por qué las personas piensan lo que piensan? ¿Por qué creen que son buenos? En un momento vamos a hablar de eso. Preste atención a las características que el apóstol Pablo menciona allí, versículo 1. Dice ahí, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la característica que podríamos mencionar de las personas que están muertos en delitos y pecados. Sin embargo, antes de llegar allí, quiero atender a las primeras palabras, que son, y Él os dio vida a vosotros. Eso colocó a las personas que recibieron esta carta en un propio contexto teológico a considerar. Pablo estaba buscando posicionar bien a los efesios, dándole a entender cómo eran ellos antes de venir a Cristo y qué fue lo que Cristo hizo para cambiar eso. Pablo está hablando a gentiles, recordará eso. Pablo no está hablando aquí totalmente a judíos, personas que ya tenían conocimiento de Dios. No, está hablando a gentiles, personas que a lo mejor podían tener una noción de la existencia de Dios, pero que no conocían a Dios. Recordará aquel pasaje de Hechos 17 donde se habla de los atenienses, que tenían muchas imágenes, muchas estatuas, y había una cuya inscripción decía al Dios no conocido. Ellos tenían esa noción de la existencia de un Dios, pero ¿lo conocían? No, de hecho la propia inscripción lo daba a entender, al Dios no conocido. No podían adorar a Dios porque no lo conocían, pero sabían que existía. Estos gentiles fueron personas ajenas al pacto de Dios y a las promesas dadas a su pueblo debido al hecho de que no conocían quién era Jehová. No lo conocían antes de venir al Señor Jesucristo. Recordará que Dios se había revelado de manera especial al pueblo israelita. Las revelaciones, todo el Antiguo Testamento, no fueron dadas a otros pueblos, sino solamente a la nación israelita. Recordará eso, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, está dirigido al pueblo israelita. Y esa revelación fue dada de Dios a este pueblo y no a otros.
Entonces es a través de las Escrituras que los efesios gentiles podían confirmar el por qué Pablo les dice que estaban muertos en sus delitos y pecados hasta que Cristo les dio vida. ¿Dónde se dice o dónde se empieza a hablar acerca de la condición caída del hombre? Quien vaya a procurar buscar eso necesariamente tiene que ir a las Escrituras. ¿A dónde? Al inicio, al comienzo, Génesis. No siempre la humanidad estuvo en una condición de mortandad y transgresión. No siempre fue así. Como usted podrá recordar, en Génesis capítulo del 1 al 3, se nos relata que cuando Dios creó a la humanidad, Dios la creó buena, Dios la creó santa y carente de cualquier tipo de maldad. Nosotros éramos buenos antes del pecado, antes de la caída. No había nada malo en nosotros, no había enfermedad, no había muerte, no había malos pensamientos, nada, absolutamente nada por lo cual pudiésemos ser condenados. Y no fue sino hasta que el hombre desobedeció al mandato de Dios que el pecado entró al mundo y con ello toda la naturaleza del hombre se corrompe. Y quiero ser enfático en esto, o hacer un énfasis añadido. No fue una parte de la naturaleza la que se corrompió, fue toda. Toda la naturaleza del hombre fue corrompida. Y para que entienda a qué me refiero con lo de la naturaleza, voy a usar un ejemplo un poco jocoso. ¿Qué hace un perro por naturaleza? Ladrar, ¿verdad? Un caballo, galopear. Un pez, nadar. ¿Qué hace un pecador por naturaleza? Pecar, pecar y pecar. Por el pecado de Adán, entonces entró el pecado y corrompió la naturaleza de toda la humanidad. Eso es lo que el apóstol Pablo dice en las siguientes palabras, Romanos 5:12. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Alguien podría decir, mira, yo te estoy escuchando y yo nunca he cometido pecado. Entonces usted está llamando un mentiroso a Dios, no a mí, a las Escrituras. Primera de Juan, capítulo 1 nos enseña esa verdad. Si alguno dice que no ha cometido pecado, entonces hace a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios dice, todos, sin excepción. Bueno, hay una sola excepción. Cristo Jesús. Cristo hombre. Dios hombre. Nunca pecó. Aparte de él, entonces todos nosotros somos pecadores. Respecto de la forma en la que el pecado corrompió al hombre, se puede decir que fue en todos los sentidos. No en unos cuantos, sino en todos. Cada parte de la naturaleza libre del hombre fue condenada a ser esclava del pecado. Repito eso para que pueda quedar grabado ahí en su corazón. Cada parte de la naturaleza libre del hombre fue condenada a ser esclava del pecado. Su voluntad, sus emociones, sus pensamientos, todo, absolutamente todo. Veamos en detalle lo que la Biblia dice al respecto de por lo menos estas tres cosas que acabo de mencionar. Voluntad, emociones, pensamientos. Respecto a la voluntad, recordará que esa voluntad es aquella por medio de la cual usted toma decisiones, ¿verdad? Usted no tiene, por decirlo así, una voluntad que no sea libre. ¿Por qué está usted aquí? Bueno, usted libremente decidió estar aquí, ¿verdad? Obviamente por la misericordia de Dios también. Sin embargo, usted no vino acá obligado o coaccionado. Usted está aquí porque decidió hacerlo. A eso nos referimos con la voluntad. Sin embargo, vamos a desarrollar un poco eso. Algunos inconversos dicen que su voluntad es libre de hacer lo que desean. Sin embargo, hay una lamentable realidad en ello. Es verdad que las personas son libres. En ese sentido podemos decir que sí, son libres. Y lo son en el hecho de que hacen precisamente lo que desean. Pero ¿qué desea el hombre? Ahí es donde usted tiene que reflexionar un poco más. ¿Qué desea el hombre por naturaleza? Pecar. De continuo, siempre su deseo está orientado a hacer lo que va en contra de Dios. Usted puede confirmar eso con usted mismo. Y su conciencia le puede acusar también. Entonces, observemos este hecho a través de las propias palabras del Señor por medio del apóstol Pablo. Un pasaje que suele usar y que habla mucho de nuestra condición. Romanos 3, del 10 al 18. Fíjense lo que el Señor dice. Romanos 3, del 10 al 8. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Y qué concluimos? Libremente hacen todas estas cosas que no hacen más que dar evidencia de que son esclavos del pecado. ¿Voluntad libre? Sí. Libre de hacer lo que desea. Y eso es pecar contra el Señor. Hay una enseñanza que escribió este hombre llamado Martín Lutero. Él habla acerca del libre albedrío y cómo algunas personas se han querido valer de eso para enseñar que ellos son libres de acceder a Dios cuando ellos quieran, sin la obra de Dios en sus vidas. A lo cual él sencillamente llama este libro, y de manera muy adecuada, el libre albedrío o la esclavitud del libre albedrío. Hay personas que tuercen la enseñanza acerca del libre albedrío. Tuvimos libre albedrío antes del pecado. Podíamos desear honrar a Dios. Pero después que el pecado entró a la humanidad, a toda la humanidad, ese libre albedrío, querido hermano y querido oyente, se esfumó. Totalmente. Ya usted no desea hacer lo bueno, o por lo menos antes de haber conocido a Cristo, usted no deseaba hacer lo bueno. Y cualquier deseo de hacer algo que era moralmente bueno, delante de Dios, eso estaba manchado ¿con qué? Con pecado. Sigamos hablando. Pasemos a hablar ahora acerca de las emociones. Alguno podría decir que no es posible que estas emociones o las emociones humanas puedan ser afectadas por el pecado. Pero déjeme decirle que la realidad es que sí son afectadas. Puede comprobar esto fácilmente, como son muchos los que se dejan guiar más por las emociones que por la palabra de Dios. Antes del pecado tenemos que decir que nuestras emociones respondían de forma correcta. Inclusive buscaban la gloria de Dios. Pero después del pecado, las emociones fueron torcidas. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de que el Señor dice en el Sermón del Monte que cualquiera que se enoje contra su hermano es ¿qué? Culpable de juicio. ¿Y por qué Él dice eso? Querido hermano, por lo siguiente. Querido oyente, preste atención. Porque en el momento en el que usted se enoja, usted literalmente está expresando lo que siente cualquier persona que mata. Que mata, o sea, que asesina. Antes del asesinato, antes del pecado externo, se produce ¿qué? El pecado interno. Así que, si usted se enoja contra su hermano, ya usted es culpable de juicio. Por lo cual se tiene que arrepentir. ¿Y qué son esos? Ira, enojo. ¿Qué es eso? Una emoción. Recuerdo la palabra, creo que es Santiago, quien dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando el hombre se aira, que es también una emoción, pero ya en un punto extremo del enojo, se desconecta totalmente de su mente y no hace más que entregarse al descontrol. Usted podrá haber visto una persona airada en su vida, ¿verdad? Algunas de ellas no se controlan y hacen estragos. Finalmente, sus emociones los llevan a experimentar experiencias que nada tienen que ver con Dios y no hacen más que alejarlos de Él, hablando de las personas que aún no han creído. Es a causa de una distorsión de las emociones que muchos han sido, o muchos mejor dicho, han inventado sus propias religiones, puramente basado en sentimientos y otras cosas. Y voy a dar un pequeño ejemplo de eso. Hay iglesias, congregaciones, donde el enfoque no es la palabra de Dios. En alguna de esas iglesias usted va a ver que esto no está, el púlpito. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra no es el centro. En alguna de esas congregaciones, ¿qué es lo que normalmente tienen en el centro? Una batería, un piano o cualquier otra cosa. Empiezan a colocar en el centro otras cosas antes que a la palabra de Dios. Y por lo general, ese tipo de congregaciones son congregaciones que se enfocan no en querer glorificar a Dios, sino en querer proveer algo que las personas que asisten puedan consumir. ¿Y qué consumen esas personas que asisten? Sentirse bien. Y muchas de ellas no han creído en Cristo. Muchas de ellas no han creído en Cristo, pero se sienten bien. Sienten como si estuvieran en el cielo. Hoy la música estuvo hermosa. Hoy allá sentí que me había desconectado de todo.
Y muchas de esas canciones no hablan de Dios, no hablan la palabra, no hablan de doctrina. Pero se sintieron bien. Ahora me pregunto yo, ¿acaso son las emociones el estándar correcto para decir si estamos obedeciendo a Dios o no? No. El problema del pecado afectando las emociones es que ellas nos desvían de Dios. La única forma en la que nosotros podemos manifestar emociones de forma santa es cuando somos guiados por la palabra de Dios. Le voy a dar un ejemplo, el arrepentimiento. Yo me gozo en el Señor de aquella tristeza que se convierte en gozo. Es aquella tristeza donde a causa de una confrontación del pecado, las personas entienden que han ofendido a Dios y lloran. Bienaventurados los que ¿qué? Los que lloran, porque ellos serán consolados. Y eso sencillamente habla acerca de cómo el Evangelio consuela a las personas que se dan cuenta de su estado de pecado. Finalmente, después de que lloran por su maldad, encuentran consuelo. El consuelo del Evangelio. Y por eso es que dice bienaventurado. Eso significa sumamente gozoso. Esas son las emociones que son guiadas correctamente por las Escrituras, donde por medio de la palabra nuestro entendimiento es guiado y así conocemos cómo Dios quiere que manifestemos nuestras vidas o nuestras emociones. Hablemos de los pensamientos. Ya dijimos de la voluntad. La voluntad del hombre está totalmente esclava del pecado. Hablamos de las emociones. Las emociones no nos guían hacia Dios, nos alejan de Él. Lo único que nos guía hacia Dios es su palabra. Y por último, los pensamientos. ¿Acaso el curso del mundo no deja en claro que van en contra de lo natural? ¿Cómo piensan las personas hoy en día? Muchos de los pensamientos que hoy en día se proponen están totalmente en contra. No tenemos que ir tan lejos, vayamos a nuestro propio país. Actualmente, o bueno, hace unas semanas para acá se empezó a aprobar esto que se llama el lenguaje inclusivo. Los que son educadores casi que se rasgan la vestidura, queriendo incluir allí, entre los pronombres que se utilizan, uno que incluya a un género que no es ni varón, ni hembra, ni femenino, ni masculino, que es ella. Por favor, hermanos. ¿Y por qué? Porque se sienten bien con eso, nuevamente, se caen las emociones. Y el entendimiento, por otro lado. Eso es un ejemplo de cómo las personas dejan de pensar, o mejor dicho, dejan de pensar lógicamente. Como ejemplo, déjeme darle otro ejemplo. Son muchas las parejas que deciden no tener hijos porque es una responsabilidad muy grande. Y bueno, en cierto sentido usted podría decir, ok, eso quizás no sea totalmente lo adecuado, pero están siendo responsables. El problema ilógico es esto, que deciden no tener hijos, pero deciden tener mascotas y tratarlas como hijos. Le colocan un pañal, lo visten, lo bañan todos los días, o quizás no todos los días, no sé. Le hablan, le hacen monerías, disculpe el término. Básicamente tratan al animal como si fuera un humano. Algunas personas inclusive han dicho que eso es maltrato. No se puede tratar a un animal como si fuera un humano. Han cambiado a los hijos por animales. ¿Acaso eso no es ir en contra de lo que la palabra del Señor dice? ¿No dijo el Señor allá en Génesis, procréense, multiplicaos y fructificaos, llenad la tierra? El Señor fue el que dijo eso. Algunos hasta valoran y abogan más por la vida de un animal que la de un ser humano en el vientre de su madre. Y buscan leyes que aprueben el aborto. Eso es contra todo lo lógico. Multan el matar un animal, pero cuando se trata de abortar y matar una vida humana, más bien le subsidian eso. Le pregunto yo a usted, ¿eso no es ir en contra de lo lógico, del pensamiento? Razón tenía el apóstol Pablo cuando dijo lo siguiente en Romanos capítulo 1 del 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios,
que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con las que los practican. Ellos entienden que eso está mal. Y aún así van en contra de eso porque quieren ir en contra de Dios. Habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron. Eso es ir en contra de todo lo lógico. Así que, ¿cuánto ha afectado el pecado también el pensamiento? Hermanos, totalmente. Finalmente la Biblia enseña que el hombre está muerto como consecuencia del pecado. Muerto. Ese es el término que usa la Escritura. Cuando Dios advirtió a Adán que no comiera del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, le dijo que la consecuencia de la desobediencia sería ¿qué? Muerte. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien no comerás, porque al día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta muerte no solo se mencionaba en un sentido físico, de la cual ya nosotros estamos viendo. ¿Qué es lo más seguro que tiene una persona al nacer? Que muera, ¿verdad? Eso es una consecuencia del pecado y algo que sucede todos los días. Pero el Señor no solamente se estaba refiriendo a la muerte física, también se estaba refiriendo a la muerte espiritual. A la muerte espiritual. Y esto es básicamente lo que incapacita al hombre para realizar algo que realmente sea aceptable a Dios, inclusive siendo algo que es moralmente bueno. Por causa de quien lo hace, que es un pecador, eso bueno se convierte en algo totalmente malo. Inclusive, déjeme decirle esto. Hay una razón por la que el apóstol Pedro dice allá en su segundo capítulo de la primera carta, que debemos ofrecer delante de Dios sacrificios por medio de ¿quién? Recordará eso. Por medio de Jesucristo. Porque si usted hace el mínimo intento de querer ofrecer alabanza a Dios, no por medio de Cristo, sino por medio de sus propios méritos, Dios lo va a rechazar. Como rechazó muchos de los sacrificios en el antiguo pacto. Y esta es la razón. Porque usted es un pecador. Dios rechaza cualquier tipo de alabanza o de obra que no sea mediante Cristo. Porque si no es por Cristo, está carente de justicia. Si no es por Cristo, todo lo bueno que usted haga está podrido. De hecho, la Biblia utiliza un término mucho más fuerte que eso. Y es parte de lo que dice el profeta Isaías. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. No voy a detenerme a explicar eso. Sin embargo, cuando alguien quiera enorgullecerse de su propia justicia y decir, yo hice esto, yo hago esto para Dios, yo, más bien hay que ayudarle a entender a esa persona. Mira, todo eso que tú estás haciendo está manchado de pecado. No hay nada bueno allí. Tienes que acudir a Cristo. Si no es por Cristo, vas a ser consumido por la ira de Dios. Entonces, llegamos a esta pregunta final. ¿Cómo ve Dios a quienes aún no creen en su Hijo? ¿Cómo los ve Dios? Los ve como personas muertas, cuyo deseo es hacer lo malo y por tanto son dignos del juicio divino, dignos del juicio eterno. Hasta este punto es bueno que nos preguntemos también, ¿de qué vale que nosotros sepamos este tipo de cosas, esta doctrina? ¿Por qué tenemos que saberla? ¿Por qué tenemos que aprenderla? No hace más que decir que el hombre es malo. Es precisamente por eso que tiene que saberlo. Mire, para los que creemos en Cristo, esto tiene mucha importancia, pues nos hacen valorar la obra de Dios manifestada en nosotros. Por eso no es casualidad que el verso 1 comience con esto. Él os dio vida a vosotros. Usted tiene que saber esto para poder entonces apreciar cuando Dios le da vida. Usted estaba muerto. Y muerto significa literalmente eso. Usted estaba muerto espiritualmente. Puede ser que físicamente esté vivo, pero si usted no ha creído en el Señor Jesucristo, usted está muerto espiritualmente, incapacitado para escuchar o tener algún tipo de estímulo a hacer lo bueno. Está muerto si aún no cree en el Señor. Entonces es importante precisamente por eso. Esto apunta siempre a la obra salvífica de Dios. El hecho de que nosotros entendamos que somos malos 100% hace que nosotros podamos ir hacia Cristo.
cada vez más. Aprendemos a valorar la obra de Dios cuando sabemos qué fue lo que hizo y el poder manifestado para gloria de su nombre. Para prueba de esto, vamos a leer un pasaje. Lea ahí en su Biblia conmigo, por favor, Ezequiel capítulo 37, versículos del 1 al 10. Ezequiel 37, vamos a leerlo del 1 al 10. Dice así: La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí que tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Amados, esto ilustra perfectamente lo que Dios hace cuando nos da vida. Antes de venir a Cristo, sus huesos estaban en ese valle, secos, mortandad, totalmente muerto. Fue entonces cuando Cristo pasó por allí y dijo: tengan vida, tengan vida. ¿Puede un muerto revivirse a sí mismo? No. ¿Cómo es posible entonces que los muertos puedan volver a vivir? Por la palabra de Dios. Es a través de la obra de Dios que los muertos pueden volver a vivir. Esto es, en otras palabras, una ilustración para demostrar cómo las personas que están muertas espirituales, al oír la palabra de Dios, responden a este llamado para vivir como Dios quiere. Así que sí, hermanos, es importante que usted sepa esto. Esto le ayudará a usted a tener una correcta perspectiva acerca de sí mismo y de las personas que no han creído. Asimismo, esto es también importante porque el hombre que no ha creído necesita saber cuál es su condición y también entender la necesidad que tiene de ser salvado del juicio eterno. Finalmente, ¿hay alguna buena noticia que poder ofrecer a las personas que aún están sin Cristo? ¿Hay alguna buena noticia que poder ofrecer a las personas que están muertas y sin Cristo? Por supuesto que la hay. Sí la hay. Y eso es lo que Pablo continúa diciendo en los versículos en adelante. Vamos a leer del versículo 1 en adelante, por favor. Efesios 2, del 1 en adelante. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado,
nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Nuevamente, énfasis allí. Esto no es de vosotros. Ustedes no se pueden salvar a sí mismos. Ustedes serán salvos únicamente por el regalo de Dios. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Cuando estamos en Cristo Jesús es cuando realmente las buenas obras son, valga la redundancia, buenas. Pero si usted no ha creído en Cristo, no importa cuántas cosas buenas haga. Usted inclusive podría dar su propia vida en libación o en sacrificio por otra persona, pero eso no va a alcanzar. Esa obra no va a ayudarle en nada. La única obra que puede ayudarle es la obra de Cristo en la cruz de Calvario. Amén. Esa es la buena noticia que predicamos. En conclusión, la predicación del Evangelio no debe frustrar a las personas con solamente hacerles saber que son pecadores y merecedores del infierno. Ese no es el todo del Evangelio. Las personas tienen que saber su condición. Pero también necesitan alivio. Necesitan también ese ungüento que calma ese ardor en sus llagas de pecado. Hace falta que después de dar la mala noticia, se pueda dar al oyente el único aliciente que puede saciar sus vidas, y es Cristo Jesús. Jesucristo es la buena noticia. El hombre pecador puede hallar consuelo y descanso al saber esto, que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dios nos guarde de querer ver al hombre a partir de las filosofías huecas de este mundo. Este mundo ha inventado un sinfín de filosofías o pensamientos que dicen: tú eres bueno, tú tienes que darte palabras de afirmación, tienes que despertar todos los días dándote buenas noticias, buenas palabras, positivismo, metafísica, cualquier otra cosa para elevar cada vez más el autoestima del hombre. La palabra de Dios no hace eso, querido hermano y querido oyente. La palabra de Dios humilla. La palabra de Dios te dice: eres un pobre pecador. Pero Dios, que es rico en misericordia, que nos ha amado también, nos ha dado vida con Cristo. Y hoy tenemos la vida de Cristo los que ya hemos creído. Así que, gloria a Dios. Vamos a orar, Señor.